Bueno, muy buenas tardes, me presento, mi nombre es David Rojas. Para los que están viendo este video, básicamente estamos enfocados en hablar algo de los conceptos básicos sobre algunos de los principales sistemas de numeración. Entonces, pues podríamos empezar con una definición de pronto. Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas de generación que permiten construir todos los números válidos en un sistema. Digamos que los principales de los que vamos a hablar básicamente en este video es de los sistemas posicionales. Existen sistemas posicionales con base 2, que en este caso serían los binarios, los de base 8, que serían los octales, los de base 10, que serían los decimales, y los de base 16, que serían los hexadecimales. Digamos que con el pasar de la historia han existido varios sistemas posicionales de numeración, pero pues ya algunos son muy obsoletos. Digamos que dentro de los principales o los que actualmente se utilizan, y más que todo para el tema de la informática, es, están basados en esos cuatro principales que les acabo de mencionar. Eh, Podemos ver, digamos, en el sistema decimal, que es el sistema más común, el que nosotros utilizamos a diario, eh, dice que es un sistema de numeración posicional en el que las cantidades se representan utilizando como base el número 10. Por lo que el componente de 10 cifras es un componente de 10 cifras diferentes, empezando con el 0, luego el 1, luego el 2, el 3 y así sucesivamente hasta el número 9, que es, digamos, básicamente el sistema decimal es el que nosotros más manejamos. El sistema decimal es un sistema de numeración posicional. ¿Por qué? Por lo que el valor del dígito depende de su posición dentro del número. Y aquí pues podemos colocar un ejemplo de cómo se puede expresar un número decimal. Si se dan cuenta, estamos dándole posición, digamos, al número 347. Estamos dándole posición al número 7 como posición inicial o posición base. En este caso, la posición sería la posición número 0, por lo que esta posición, pues en este caso, como es un número decimal, estaríamos multiplicando ese número por 10 y lo estaremos elevando a su posición. En el caso del 4, que sería la posición que le sigue, sería la posición número 1, por lo tanto elevaríamos el 10 a esta posición. Y luego lo multiplicaríamos por este número, que sería el coeficiente. Y así con el 3, que en este caso estaría en la posición número 2, elevamos el 10 y multiplicamos el 10 elevado a la 2 por el coeficiente, que en este caso sería el 3. Para el sistema binario, digamos que es el sistema más complejo, digámoslo así, para una lectura de pronto de nosotros, pero es mucho más elemental y mucho más sencilla de leer o de percibir para los sistemas, digamos, operativos. O en cuanto a lo que es la electrónica, básicamente se puede resumir en un ciclo de encendido y apagado, que es como se comunican básicamente los circuitos. Cuando uno es presencia de energía y cero viene siendo la ausencia de energía. Así como pues lo podemos describir, el sistema binario es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente las cifras 0 y 1, en el que se utilizan básicamente las computadoras, como les estaba mencionando, pues trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por lo que su sistema de numeración natural es el sistema binario. Así como les decía, el encendido y el apagado para uno con presencia de energía y cero con ausencia de energía. Aquí podemos ver un ejemplo de un número binario transformado a un número decimal. Ya más adelante vamos a ver unos ejemplos para más o menos entender cómo funciona este proceso. El sistema octal es un sistema numérico en base 8, ¿sí?, que utiliza los números de 0 a 7. Si se dan cuenta, son 8 posiciones, pero el 0 siempre se va a tener en cuenta como una posición principal. Por ejemplo, el número binario para 74 en decimal es 10,01010 en binario. Y si lo agrupamos, sería 1,
001/010, de tal forma que obtendríamos una serie de números binarios de 3 dígitos cada uno. Para fragmentar el número se comienza desde el primero por la derecha y se parte de 3 en 3. Como les decía, la base principal siempre va a ser de derecha a izquierda. Siempre para cualquier tipo de sistema de numeración que utilicemos va a ser de derecha a izquierda. Después obtenemos el número en decimal de cada uno de los números en binario obtenidos. 1 igual a 1, 0, 0, 1 igual a 1 y 0, 1, 0 igual a 2. De modo que el número decimal 74 en octal es 112. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esta conversión entre sistemas de numeración. Por último, dentro de los que vamos a ver como principales estaría el hexadecimal, que en este caso la base viene siendo 16. Entonces van a emplear 16 posiciones, partiendo del 0 también y llegando hasta la posición número 15. Solamente que en las últimas posiciones, a partir del número 10, estos van a estar representados por letras. Ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se verían los números respectivamente, para el caso decimal, binario octal y hexadecimal. Si se dan cuenta, vamos del 0 hasta la posición número 15, en un ejemplo decimal, ¿sí? Que son los números tal y como nosotros lo conocemos. Ahora, su representación en binario, si se dan cuenta, va en un orden ascendente, partiendo del 0, el 0,000 como 0, principal, y vamos a empezar de aquí en adelante a transformar estos números en binario en orden ascendente, ¿sí? Como son intervalos de 0 y 1, si se dan cuenta, van a empezar a aumentar de izquierda a derecha, ¿sí? En este caso podemos apreciar que el 1 sería 0001 y el 2 va a desplazar el 1 hacia la izquierda y va a empezar nuevamente su origen en el 0. Así con el 3, vamos a desplazar el 1 hacia la izquierda y en vez del 0 vamos a colocar nuevamente el 1. Aumentando la posición, el 4 desplazaría este 1 hacia la izquierda. Y si se dan cuenta, para el caso del 5 y el 6, aquí vamos a empezar a reemplazar un 1 desde el origen, tal y como salió el 1. Entonces, por ejemplo, para el 5, el 1 estaría en esta posición y para el 6 pasaría a ocupar la siguiente posición e iniciando nuevamente el ciclo desde 0. Para el caso del 7, como nosotros ya no tenemos dónde reemplazar más ceros, el 8, que vendría siendo el número siguiente, va a desplazar el 1 hacia la izquierda y volvería a empezar nuevamente el ciclo. Y así sucesivamente, digamos que es la forma en la que podemos explicar cómo van aumentando los números binarios. Hay ciertas opciones adicionales para poderlos explicar, pero pues más adelante las podríamos estar viendo. Para los números octales, como les decía, va del 1 hasta el 7, ocupando las posiciones, 8 posiciones, comenzando a partir del 0. Y para el hexadecimal, como les decía, a partir del número 10, vamos a representar con letras del abecedario A, B, C, D, E y F hasta el número 15, respectivamente. Vamos a ver la conversión de decimal a binario. Si se dan cuenta, tenemos aquí el número 77 en decimales y lo que vamos a convertir es este número decimal a número binario. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, este número 77 vamos a pasarlo a binarios dividiéndolo entre 2, porque los números binarios están en base 2. Entonces, haciendo la división de cada una de sus partes, vamos a obtener un residuo, ¿sí? Entonces, digamos, sacamos esta división de 77 dividido 2, nos da 38 con un residuo de 1. Y vamos a continuar haciendo la división así. 38 dividido 2 y nos va a dar un residuo de 0 y continuamos con la división. 2 dividido 19, 9. 2 dividido 9, 4 con sus respectivos residuos. 2 dividido 4, 0 y 2 dividido 2, 0. Ahora vamos a tomar de derecha a izquierda los números residuales restantes y vamos a acomodarlos
de izquierda a derecha. De tal forma que el número 77 en decimal sería el número 10,01101 en binario. Para hacer el proceso inverso de binario a decimal, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar el número binario por su base y lo vamos a elevar a la posición en la que se encuentra. Entonces, como las posiciones son de izquierda a derecha, este 1 de acá viene siendo la posición número 0. Así que vamos a elevar el 2 a la posición en la que se encuentra el número y vamos a multiplicarlo por este coeficiente. Entonces aquí hacemos las multiplicaciones correspondientes, elevamos primero el 2 a la 0, 2 a la 0, todo número elevado a la 0 nos da 1 por 1, 1. En este caso 2 elevado a la 1 nos da 2, pero como estamos multiplicando por 0, todo número multiplicado por 0 nos da 0. 2 a la 2, 4, por 1, 4. 2 a la 3, esto nos daría 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Pero por 0 nos da 0, entonces pues bajamos el 0. Acá en este caso, 2 a la 4 nos da 16 por 1, 16, y 2 a la 5 nos da 32 por 1, 32. Sumamos los números restantes y nos va a dar el número decimal. Para la conversión de decimales a octales, básicamente es el mismo principio que de decimal a binario, solamente que la base pasa a ser 8. Y funciona con el mismo principio de los residuales de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y acomodándolos como resultado final de derecha a izquierda. Esta es la forma en la que lo leemos, siempre. ¿Listo? Entonces, de tal manera que haciendo la operación de 646 en decimal a octal, su representación en octal sería 1206. De igual forma, la operación contraria de octal a decimal aplicaría, digamos que el principio que les mencionaba anteriormente. Según la posición en la que esté, vamos a multiplicar este número por el 8, que sería la base octal, y elevándolo a la posición en la que se encuentre, siempre de derecha a izquierda. De tal manera que si hacemos esta operación, nos va a dar 6, que es el número principal, por 8 elevado a la 0, que nos da 6, y operamos todos los números de esta manera, y al final sumamos todos. Quiere decir que el número octal de 37.246 sería en decimales 16.038. Para el proceso de decimal a hexadecimal, exactamente es el mismo procedimiento que aplicaríamos para decimal a binario, solamente que la base sería 16. El principio básicamente es el mismo, pero como les decía en la tabla que les mostré, este 13 no lo podemos representar como 1 y 3, sino como el número en sí total. Para la tabla del 13 sería la letra D, por ende el número sería el 74D. Y en su caso inverso, de hexadecimal a decimal, el número 7F4D sería el 32.589, aplicando el mismo principio de la posición en la que se encuentre dicho número. Y pues esto sería todo básicamente de la explicación de los sistemas de numeración. Muchísimas gracias por su atención.